Hoy día vamos a comentar con ustedes la clase de planteamiento de problema, justificación, antecedentes. También vamos a mencionar aspectos iniciales o introductorios, ¿no? De lo que es el planteamiento de un buen objetivo y de la hipótesis de investigación. Este contenido esperamos que sea de utilidad para que ustedes puedan formular sus investigaciones y que les sirva para que rápidamente puedan escribir sus proyectos de investigación. Lo primero que vamos a tocar es los puntos clave que deben de estar presentes en una buena introducción de una investigación. Esto ustedes lo pueden validar o comprobar a la hora que lean publicaciones científicas de alto nivel y también se van a dar cuenta donde hay quizás falencias en algunas publicaciones, algunos artículos que puedan leer. Esto se va construyendo en el tiempo. Acá les estoy dando unos puntos clave que son justamente lo que ustedes deben de tratar de transmitir o trasladar en sus propias investigaciones. No les pedimos, ya no se usa estas 60 páginas de marco teórico y contexto de la investigación, antecedentes, ya que eso es probablemente invitación al plagio y lo que queremos es que sean capaces de sintetizar sus ideas y proponer qué es lo relevante para la investigación que quieren hacer. Entonces, pasamos a lo nuestro. ¿Cuáles son los argumentos que están presentes en la introducción de una investigación? Vamos a ver que está claramente el qué se va a hacer, el por qué se va a hacer y para qué se va a hacer. El por qué es lo que llamamos el planteamiento del problema. Es por qué nos motiva o qué cosa es lo que nos motiva a abordar este tema. La justificación del problema es para qué. Ya. Abordando este tema que yo he dicho que por qué me interesa abordarlo, yo tengo que decir o tener claro para qué me va a servir realizar esta investigación. ¿Cuál es el aporte práctico, útil de llevar a cabo esta investigación en términos prácticos? Y también tengo que ser capaz de identificar o establecer con precisión mi objetivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estos tres puntos tienen que estar muy bien fundamentados en la introducción. También nosotros vamos a encontrar que se incluye algo de revisión de literatura que a veces le podemos llamar antecedentes. Ahorita vamos a entender la diferencia entre antecedentes y marco teórico. Es importante tener un contexto, sobre todo nosotros antes de escribir nuestra investigación debemos de conocer el tema. No tenemos que demostrar todo lo que sabemos en la introducción de un proyecto de investigación. Eso se va a notar a la hora de escribirnos métodos, qué tanto conocemos o no conocemos el tema. Nuevamente, no es necesario escribir páginas de páginas de páginas de marco teórico. Sí necesitamos establecer el planteamiento del problema, la justificación y los antecedentes que nos den soporte a lo que vamos a hacer. Debemos de tratar de captar la atención del lector desde el primer párrafo, con un estilo directo. Vamos a aprender que en redacción científica no se utilizan muchos adornos, preferimos ser directos. Cuando no lo somos, crea suspicacias sobre la seriedad de nuestros métodos, ¿no? Crea muchas dudas. Cuando nos referimos al mismo término con palabras diferentes, eso lo debemos de evitar, ¿no? No tenerle miedo a repetir términos porque eso nos da solidez. Cuando yo veo que un término se repite, entiendo que se están refiriendo a lo mismo. Si tú me cambias un poco el término, yo que lo estoy leyendo me entra la duda si te refieres a lo mismo o es que es otra cosa. Entonces, si nos referimos a lo mismo, hay que seguir manteniendo el mismo término, no cambiarlo nunca más, ¿no? Elegir cuáles son los términos que vamos a utilizar y mantener una consistencia a lo largo de todo el trabajo. Tenemos que procurar tener ese estilo directo. Para eso utilizamos oraciones cortas,
con una idea a la vez y vamos construyendo ya nuestros argumentos. El tema general se presenta prontamente, es decir, no necesito contar la historia de cómo se acuñó el término que estoy abordando, ¿no? Necesito introducir rápidamente mi tema que me trae a esta investigación, para luego pasar al planteamiento del problema. Debe existir una amplia revisión bibliográfica de lo que sí se sabe actualmente sobre ese problema de investigación. Esto es lo que va a apoyar la justificación del estudio, es decir, ¿para qué lo voy a hacer? Es importante en lo que es antecedentes poder transmitir un resumen del estado del arte. ¿Qué cosa es el estado del arte? Es lo que se sabe y lo que no se sabe de la cuestión que me interesa investigar. ¿Mm? Entonces tengo que saber yo sintetizar la evidencia, lo que se ha publicado al respecto, directamente relacionado a mi investigación. Entonces, pasamos a lo primero. El planteamiento del problema es la justificación científica de mi investigación. Es decir, cuál es la importancia desde el punto de vista científico de abordar este problema de investigación. Primero debo de describir la situación del problema, es decir, hay mucha mortalidad por cáncer del sistema nervioso central, ¿no? En los niños de tal y tal edad. Tengo que describir la frecuencia de la enfermedad que me interesa abordar. Esa es la situación del problema. Luego, debo ser capaz de encontrar el vacío en el conocimiento que yo pretendo llenar, es decir, ese espacio de conocimiento donde no hay consenso, ¿no? Donde hay controversias, donde la evidencia no es concluyente, que el hecho de yo hacer mi estudio voy a tratar de aportar a ese punto, ¿no? Que todavía está incierto. Delimita el objeto del estudio y la pregunta de investigación. Es el argumento convincente de que lo conocido sobre este problema es insuficiente y por eso yo tengo que hacer mi investigación. Yo tengo que darle solución a ese problema. Refleja lo que se conoce del tema con sustento de la literatura. Esto es lo que acá había mencionado en la diapositiva previa, el estado del arte, y establece las suposiciones y argumentos que dieron origen a la pregunta de investigación. Tengo que estar seguro que esta pregunta no ha sido contestada de manera satisfactoria hasta el momento, ¿no? Estos pasos pueden parecer un poco teóricos, pero traten de enlazarlos con sus problemas que están ahora tratando de concretar en un proyecto de investigación, ¿no? Si se dan cuenta, es bastante sencillo los argumentos que tenemos que dar, pero es importante no irnos por las ramas, ¿no? Por eso les estoy poniendo estas palabras bastante sencillas para que puedan hacer una justificación adecuada, un planteamiento del problema adecuado, pero de forma directa, ¿no? Que no requiera, que no es necesario escribir demasiado al respecto. Y estos son los puntos que tienen que ir en su planteamiento del problema. Esto es, lo previo es un poco más narrativo, lo que tiene que decir, pero acá sí tienen que ustedes ir viendo si son capaces de llenar esta información, ¿no? Sobre magnitud de la enfermedad, qué tan frecuente es, en qué grupos hay más, en qué grupos hay menos, ¿no? Se refiere a la distribución. Si hablamos del COVID-19 en niños, ¿no? ¿Qué cantidad de niños se han infectado con COVID-19? ¿Cuáles serán los niños más afectados? De estos niños, ¿cuántos fallecen? ¿Cuántos quedan con secuelas? ¿Cuánto ocupan el sistema de salud? ¿No? El uso de recursos en salud, todo lo que es magnitud, cantidad de enfermos, cantidad de dinero que tiene que gastar de bolsillo de la familia, días que no pueden estudiar los niños, médicos ocupados que tienen que estar atendiendo a estos pacientes, camas hospitalarias que no pueden estar disponibles para otros niños. Todo esto es magnitud del problema.
¿no? Y eso es la primera parte que no puede faltar del planteamiento del problema. Luego empiezo yo a analizar cuáles causas, ¿no? Dependiendo de cada tema que voy a abordar, ¿no? Cuáles son los factores asociados, en dónde ocurre más, dónde están los problemas, si es un tema de tratamiento, de prevención, ¿no? Y ahí voy profundizando hacia dónde, o dirigiendo la flecha de hacia dónde yo quiero mostrar la atención del problema que yo quiero solucionar, ¿no? Las soluciones posibles, por ejemplo, puede ser que la prevención no es así, que es así, que esto existe de esta forma y esto no se ha comprobado, o sí sirve, pero es muy costoso, ¿no? Ver qué es lo que nos da la literatura alrededor de ese problema de investigación. Y eso nos va a llevar rápidamente a expresar o encontrar algunas preguntas que no tienen respuesta. Y esto es lo que nosotros queremos eh, solucionar, ¿no? Aunque hay ciertos aspectos de este gran problema de COVID en niños que aún no tienen respuesta y por eso estamos haciendo la investigación. Luego, otro punto importante de la introducción o de lo que es toda la parte de planteamiento del problema es la justificación práctica. Es decir, no por qué lo voy a hacer, sino es para qué. Este es el para qué o de qué me sirve hacer este estudio. Esto se llama justificación práctica. Cuando yo trato de responder la justificación práctica de mi estudio, yo tengo que imaginar qué tipo de conclusiones voy a tener y de qué me sirven esas conclusiones en términos prácticos. Cuando yo quiero hacer un estudio descriptivo de conocer las características de los niños de los casos de hernia diafragmática atendidos en el instituto, mi justificación práctica es, ya, al yo conocer las características, ¿de qué me sirve? ¿De qué me ayuda? ¿Para qué usaría esa información? Cuando yo conozca de qué edades son la mayoría de niños, de qué sexo, qué tipo de diagnósticos llegan, cuántos son de provincia, cuántos son de Lima. Cuando yo tenga todos esos resultados, ¿de qué me sirve esa información? ¿Para qué puedo utilizar esa información? Esa es la justificación práctica del estudio. Yo no podría decir de que un estudio de descripción de características me va a servir para mejorar la calidad de vida de los niños. No me va a ayudar a eso, porque el yo conocer las características solo me va a ayudar a decir cuáles son los niños más afectados y eso quizás me puede mejorar, asignar recursos a tales grupos, a dirigir medidas de prevención, ¿no? Eso sí me puede ayudar, pero muchas veces queremos sobredimensionar el alcance de nuestros estudios diciendo de que la justificación práctica de los trabajos es para mejorar la calidad de vida o el bienestar de los niños y eso obviamente es el fin de todo lo que hacemos en nuestra profesión, pero esto es un documento muy técnico. Un trabajo de investigación es un documento muy técnico donde tiene que estar todo basado en datos, en lo que puedo comprobar, y es ahí donde nosotros debemos ser creativos. Y estoy seguro que van a encontrar una buena justificación de estudios descriptivos. Siempre también recordar que la justificación práctica de estudios es también contribuir a conocer nuestra casuística, al estar familiarizados con qué tipo de pacientes estamos atendiendo para estar mejor preparados en el futuro, para diseñar programas, ¿no? Mejor dirigidos, ¿no? Todos esos son modelos de justificación para estudios descriptivos. Y no puede faltar en un estudio descriptivo la justificación de que los estudios, de conocer esas características va a permitir elaborar investigaciones analíticas eh, que pueden tener más impacto, ¿no? Pero eso nace gracias a los estudios descriptivos. Eh, También debemos de saber qué conocimiento esperamos obtener. Si no sabemos este punto, no vamos a poder aplicar la justificación práctica, ¿no? Por eso necesitamos visualizar qué tipo de resultados voy a obtener con mi estudio. Es importante también acá cuando estamos hablando de justificación que necesitamos fortalecer la investigación en nuestro país.
en nuestra región, en nuestros niños, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo a veces también por eso. Eso también es una justificación de hacer nuestros estudios de investigación, ¿no? Fortalecer la cultura de investigación de nuestro instituto, del Ministerio de Salud, ¿no? De nuestra región, aportar eh, con ese tipo de conocimiento. Detalla la finalidad y aplicación de estos resultados y quiénes serán los beneficiados de este nuevo conocimiento. Esto es importante, es bonito también visualizarlo. Eh, También le da relevancia tenemos que establecer la relevancia de los resultados y de las conclusiones que se esperan con nuestra investigación. Entonces, el tercer punto de la introducción, hemos hablado del planteamiento del problema, ¿no? Magnitud, qué tanto se mueren, cuántos casos hay, la carga sobre los recursos del sistema de salud, ¿no? Todo lo que es planteamiento del problema. Luego tenemos que hablar la justificación científica, la justificación práctica y también tenemos que mostrar el estado del arte, es decir, qué es lo que sí se sabe y no se sabe al respecto de este problema. Y también se le llama con antecedentes. Antecedentes relacionados estrechamente con el problema de investigación. No vamos a hablar de antecedentes que tienen, que como han estudiado el COVID-19, entonces ya los meto ahí como antecedentes. No, tratemos de buscar antecedentes relevantes que aportan a esta gran pregunta, a este problema que estamos abordando. Entonces, la idea es recoger, analizar, interpretar y reflexionar lo que se sabe del problema. Demostración de que la pregunta tiene sustento y fundamento. Es decir, que yo no se me ocurrió analizar una cosa disparatada, ¿no? Es darle un poco de sustento científico a lo que estamos queriendo plantear. Exponer el razonamiento y los argumentos del investigador para dar respuesta es el marco científico y teórico del proyecto. Esto de acá, tómenlo con cuidado, nuevamente ya lo he repetido en 2 oportunidades, no se trata de escribir páginas de páginas de páginas de marco teórico y científico. No queremos, si estamos hablando de COVID-19, por ejemplo, en niños, no vamos a decir de que en diciembre del 2019 se reportó el primer caso de COVID. No es necesario. No es una clase de historia, ¿no? Que queremos ir al grano, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que saber sobre este tema y para dar sustento sobre ello? En lugar de proporcionar una descripción exhaustiva de todo el tema de investigación. Esto es lo que no queremos hacer, ¿no? No queremos escribir un capítulo de un libro. Debemos de proporcionar la información necesaria para comprender el proyecto y situarlo en un contexto relevante. Esto es el punto. Es la información necesaria para comprender nuestro proyecto de investigación que vamos a plantear y situarlo en un contexto relevante. Muy bien. El marco conceptual es todo la síntesis de la literatura, el entendimiento del investigador, identificamos las variables, es un mapa que el investigador se plantea de todo lo que está interactuando en este problema de investigación. No necesariamente tiene que estar escrito en el trabajo, pero sí tenemos que conocer el mapa general para poder establecer fortalezas y debilidades de nuestros trabajos, las famosas limitaciones de la investigación. Esto usualmente se utiliza en las tesis, pero para lo que son proyectos de investigación, nosotros les pedimos que sea más sucinta esta parte, ¿no? Es más, no es un requisito. Si está bien planteado el planteamiento del problema, pregunta, justificación y antecedentes, ya se asume que ahí está todo el contenido teórico necesario. Siempre mantenerlo relevante, lo que se va a comentar de marco teórico, que sea coherente, que sea ordenado y actualizado. De macro a micro, ¿no? De los conocimientos rudimentarios o más genéricos a los más específicos. Y acá les doy una serie de pasos de cómo es el razonamiento atrás de encontrar nuestro tema de investigación. No es específicamente el planteamiento del problema de un trabajo, sino es como que los pasos antes. ¿Cuáles son los pasos previos para encontrar nuestro tema de investigación? Entonces, primero, escogemos un tema dentro de nuestra especialidad. Algo que nos llama la atención, que nos interesa, que nos sentimos vinculados, atraídos
ya sea por curiosidad o por algo que nosotros científicamente estamos viendo en el día a día. Con ese tema vamos a la literatura. Vamos a buscar artículos de revisión relevantes, recientes, que sean de buena calidad, de revistas indexadas preferiblemente, y ahí tenemos que ir afinando nuestro ojo y saber qué revistas nos pueden dar información de mejor calidad. Ahí vamos a encontrar las variables importantes, vamos a identificar cómo están relacionadas entre sí, vamos a encontrar variables de relevancia, ya sean dependientes e independientes. Las variables dependientes son los desenlaces de interés y las independientes son los factores que podrían estar involucrados en definir estas variables, ¿no? Estos desenlaces. Entonces, todo esto nos los va a dar una buena búsqueda literaria. Vamos a encontrar situaciones que merecen profundizar más o situaciones que todavía no se sabe mucho al respecto, que pueden ser oportunidades de investigación, ¿no? Y esto es lo que nos genera el marco conceptual. El estudio intentará responder una de estas preguntas que otros investigadores no han logrado responder. Debe estar dirigida a llenar un vacío en el conocimiento. Entonces, acá seguimos con nuestra fuente de ideas, cuestionar ideas que son aceptadas o prácticas aceptadas. Estas prácticas que hacemos están comprobadas científicamente, existe evidencia. ¿Dónde hay divergencia en los puntos de vista? ¿No? A veces vamos a encontrar corrientes a favor o en contra de ciertas medidas o ciertas escuelas. A veces vamos a encontrar que no existe suficiente evidencia o que un punto está desinformado, ¿no? También es importante, esto es muy relevante. Hace un momento hablaba de la justificación de los trabajos de investigación, la justificación práctica, este punto, ¿no? Investigar la variación geográfica, es decir, hacer investigaciones nosotros locales. ¿Qué tanto se varía nuestra forma de presentación de ciertas condiciones versus otras de la región? ¿Coinciden? ¿No coinciden? ¿No? Esos son aportes que podemos dar con nuestras investigaciones. Podemos identificar tópicos desatendidos y siempre estar crítico y abierto a la imaginación y la creatividad. ¿Cuánta literatura debemos leer? Bueno, antes de la idea, una o dos revisiones del tema, es decir, estos artículos de revisión que pueden identificar que como que son artículos de lo que se sabe actualmente, ¿no? Son bastante completos, que hablan sobre una actualización de ciertos temas y ahí siempre van a poder encontrar puntos que todavía requieren mayor investigación, ¿no? Ahí vamos a identificar problemas sin resolver y luego regresamos a la literatura con ya una idea más planteada y el diseño en borrador. Ahí es donde yo tengo que ir pensando qué tipo de estudio voy a plantear, un experimental o analítico, pero para poder hacer eso necesitamos tener un poco más de conocimiento y llevar sus clases de diseño que están en este curso para que puedan tener un repertorio un poco más amplio de qué es lo que pueden plantear. Veamos acá por este lado características del marco teórico y características de los antecedentes. Vemos que hay ciertas coincidencias, pero son diferentes. En realidad, el marco teórico es la teoría, como dice su nombre, que da la base para yo plantear mi investigación. Como nuevamente les comento, esto no es del todo necesario siempre. Esto sí es una práctica más de tesis que ya se está dejando un poco de lado porque para eso están los libros, pero sí debemos nosotros establecer un marco teórico de que conocemos el tema. Y los antecedentes ya es resultados de otras investigaciones que están relacionadas directamente al tema de interés. Este punto es importante. Cuando nosotros hablamos de los antecedentes y ustedes plantean los antecedentes en sus trabajos, no solo deben de decir tal investigador encontró que este factor sí está asociado, no. Eso está bien, esa es como la conclusión del estudio, pero sí tengo que yo mencionar cuál fue el resultado, ¿no? Encontró que era el doble de riesgo, ¿no? Estar expuesto a tal factor, tengo que cuantificar los resultados, no solo la conclusión, no solo decir que estuvo asociado, sino dar más información de lo que hemos
de lo que estamos usando como antecedente. Acá les presento el outline de investigación. Por aquí están los métodos, la hipótesis, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Y luego, ¿para qué nos va a servir? Y la conclusión. Pero la clase de hoy día tiene más que ver con esta primera parte de acá, ¿no? ¿Sobre qué te interesa aprender? Primero una revisión de la literatura de forma rápida y no sirve refinar el tópico. Luego paso a este punto de acá. ¿Qué dice la literatura sobre el tema? ¿Hay consenso? ¿Hay omisiones? ¿Hay bandos? Encontrar el glaring gap. Glaring gap es el espacio deslumbrante o ese vacío en el conocimiento que queremos llenar. Eso es lo que tenemos que hacer en este punto. Planteamiento, el problema de investigación. ¿Qué de la literatura necesita ser abordado en nuestra investigación? ¿Qué necesita ser añadido a la discusión sobre ese tema? Esto va a ser más tarde el para qué, ¿no? Esa es la justificación o la utilidad. Luego pasamos a plantear formalmente la pregunta de investigación, convertimos el problema en pregunta. ¿Qué se desea hallar o encontrar? ¿De qué manera se plantea resolver ese problema? Y pasamos a nuestros antecedentes. Presuposiciones teóricas que sustentan los métodos para la pregunta y el problema de investigación. Aquí planteamos los métodos que permitirán responder la pregunta y tiene que ser un diseño metodológico acorde a esa pregunta que queremos responder. Estos métodos tienen que ir acompañados de una hipótesis del investigador, es decir, nosotros qué esperamos encontrar. Tenemos que cuantificar o determinar cuantitativamente la hipótesis de investigación. Eso es un poco el esquema, ¿no? De lo que deben de ir planteando hasta este momento. Y en la segunda parte de la clase voy a abordar qué características deben de tener los objetivos y también hablar un poquito sobre hipótesis de investigación. Entonces, los objetivos debemos definirlos después de que se haya elaborado el fundamento teórico, toda la parte previa que acabamos de mencionar. Debe haber una secuencia clara entre la pregunta de investigación y las posibles respuestas o hipótesis de trabajo o de investigación. Es decir, tiene que haber una lógica muy clara. Todo tiene que estar engranando a la perfección. Los objetivos es la operacionalización de las respuestas o las hipótesis. Son las actividades que el investigador ejecutará en todo el proceso de la investigación. Entonces, cuando yo hablo de que yo expreso el qué voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Este trabajo lo voy a hacer, ¿qué cosa voy a hacer? Tengo el propósito de ta. Los objetivos los tenemos que enumerar como pasos que me van a permitir alcanzar ese objetivo general. Son como una lista de actividades que las debemos de plantear de forma más detallada. ¿Cómo son nuestros objetivos? ¿Qué atributos deben de tener? Deben de ser sencillos. La redacción tiene que ser sencillos y no complejos. Si yo tengo un objetivo que son de 3 líneas o 4 líneas, tengo que quizás ver de simplificarlo en 2 oraciones separadas para que sea más claro comprender. Tenemos que siempre buscar la claridad a la hora que nos expresamos en una investigación. Recordar que es un documento muy técnico. Los objetivos tienen que ser medibles, cuantificables. Tienen que ser específicos y no vagos. Esto es muy importante y se va a ir refinando a la hora que ustedes van escribiendo. Si ustedes no escriben y tienen las ideas en abstractas, como en pensamientos, no van a ser capaces de ser específicos. A veces lo primero que van a poner son palabras o términos que no son del todo específicos y en los siguientes intentos van a ir refinando sus objetivos. Debemos de utilizar este tipo de verbos: describir, determinar, identificar, comparar, analizar, verificar, ¿no? El objetivo general debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos del conocimiento.
qué es lo que se va a alcanzar con el estudio, no después, no es que el objetivo va a ser mejorar la calidad de atención, eso no es un objetivo en una investigación. La investigación es lo que te permite de tus resultados, o sea, los resultados que vas a poner en tus tablas cuando tú reportes tus gráficos, ¿no? Tus tablitas con tus valores de frecuencia, ¿no? Tus características, todo eso, ahí tiene que estar la respuesta, el objetivo. Tiene que estar eh, plasmado en blanco y negro en el documento que estamos elaborando. No exceder el alcance de nuestro trabajo. Debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar, ¿no? Por ejemplo, determinar las diferencias en los conocimientos de procesos de lectoescritura en docentes de educación primaria, en escuelas públicas con respecto a privadas en Lima Metropolitana. Vean que acá yo les decía que sea bastante claro, es un objetivo largo porque por acá está la población, ¿no? En Lima Metropolitana y esta variable, miren la variable de desenlace, la variable de desenlace es conocimientos de procesos de lectoescritura, es bien larga, esa es mi variable de desenlace. Población docentes de educación primaria en escuelas públicas con respecto a privadas en Lima Metropolitana. ¿No? Veamos las partes, ¿no? De este objetivo. Tenemos por un lado determinar las diferencias, luego tenemos nuestra variable de desenlace, luego nuestra población y ya especificando Lima Metropolitana. Ahí podríamos haber puesto el año también. Los objetivos específicos son la descomposición y la secuencia lógica del objetivo general. Es un anticipo del diseño de la investigación. Ese es el general y acá tenemos los específicos. 1, 2, 3, 4. 4 objetivos específicos. Primero describimos los conocimientos, que es mi variable dependiente. Luego determinamos las características con buen conocimiento y vamos a identificar los factores y comparamos las diferencias. Ahí los pueden leer con calma, pero básicamente vemos que estamos descomponiendo o enumerando las actividades que me llevan al gran objetivo general. Las hipótesis de investigación sí es importante si ustedes están frente a un trabajo analítico que busca establecer factores, comparaciones, diferencias, efectos, impactos, que aumenta, mejorías, ¿no? Disminuye, ¿no? Todo eso son estudios de tipo analítico. Los estudios de tipo analítico deben de tener una hipótesis de investigación cuantitativa, medible. El proceso de razonamiento del científico comienza con una expectativa de un resultado en particular. Esa expectativa del resultado en particular es la hipótesis. Entonces, necesitamos pensar en hipótesis. Necesitamos visualizar más o menos qué es lo que esperamos que nos va a salir. Las hipótesis no son generadas por los datos, son propuestas por los investigadores. El proceso por el cual los investigadores usan su imaginación para crear hipótesis no tiene una metodología formal. Cualquier estudio explicativo o no puede servir para refutar una hipótesis. Nuestra hipótesis tiene que ser clara y precisa, testeable, medible, respondible. Si tú me dices, mi hipótesis es implementar o se puede implementar un programa de capacitación en el servicio de enfermería. ¿Ya? ¿Cómo yo le doy respuesta a eso? No, es una hipótesis que no es precisa. ¿A qué le llamo se puede, no se puede? Entonces, por eso que nosotros trabajamos antes con variables. Antes de llegar a la hipótesis, tenemos que tener muy claro cuáles son las variables, qué vamos a hacer, qué vamos a medir. Porque eso sí nos va a permitir hacer una hipótesis medible o respondible o comprobable. Es limitada en su alcance, es decir, es específica, no es vaga. Y tiene que coincidir con lo que ya se sabe al respecto, ¿no? Yo no puedo plantear una hipótesis disparatada que no tiene relación con lo que ya se ha mencionado al respecto de una enfermedad, ¿no? Tiene que tener coherencia.
debe estar soportada por la literatura. Las preguntas e hipótesis cuantitativas tienen estas aproximaciones o estos focos: comparar grupos, relacionar variables, describir. Usualmente las demográficas son variables intervinientes y debemos usar palabras o términos consistentes para referirnos a lo mismo, ¿no? Lo que les decía al inicio, son los términos, las variables que tengan coherencia y que sean específicas a lo que queremos hacer. Ustedes deben de ser capaces de elegir uno de estos 3 opciones de la cual es más compatible a lo que quieren hacer. O sea, su trabajo o va a ser comparar grupos, o va a ser de relacionar variables, o va a ser más descriptivo. Ustedes tienen que tratar de encontrar cuál es el foco de su investigación. Por un lado, pueden ser estudios de tipo descriptivos o analíticos, ¿no? Los analíticos son para relacionar variables, buscan explicar, predecir y utilizan pruebas estadísticas. En este tipo de estudio no puede faltar un planteamiento de hipótesis. En los estudios descriptivos hay veces que podemos prescindir de plantear una hipótesis cuantitativa, pero sí se puede hacer, ¿no? Pero vamos a centrarnos a tratar de todo estudio analítico que tenga hipótesis. ¿Qué elementos tiene que tener? ¿Quiénes, qué y cuánto? Siempre se olvidan del cuánto, ¿no? Tenemos que decir en quiénes vamos a comprobar nuestra hipótesis, qué cosa. Acá tenemos que establecer las variables dependiente e independiente, expresada en la medida resumen. O sea, no solo decir el COVID-19, es la frecuencia o la prevalencia de COVID-19. No, ¿qué cosa del COVID-19? ¿Me dejo entender? No solo decir la variable, sino la medida de resumen. La medida de resumen puede ser porcentaje, puede ser el promedio de, ¿no? El promedio de carga viral es mayor en ese grupo de pacientes en comparación al otro grupo de pacientes. Y acá se han dado cuenta que he utilizado estos elementos lógicos, ¿no? En la hipótesis de un estudio analítico tiene que haber un elemento mayor que, menor que o igual. Y utilizar mi definición de variables adecuada. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo, estoy comparando cuál es el coeficiente intelectual de niños que han sido tratados con una vitamina que aseguraba que iba a mejorar el coeficiente intelectual de los niños, y este grupo de pacientes que recibieron la vitamina fueron comparados con los niños con placebo, y esa es la diferencia, un coeficiente de 101 contra 100. Entonces esta es la hipótesis, de un puntito de diferencia, ¿no? Esto es lo que el proyecto puede haber visualizado. Esta es su hipótesis de que en el grupo con vitaminas tienen un punto adicional de coeficiente intelectual que los niños con placebo, ¿no? Eso es la hipótesis. Puede ser una hipótesis un poco disparatada, ¿no? Porque ¿cuál sería la relevancia clínica de un punto de coeficiente intelectual? Esto, por supuesto, es un ejemplo ficticio, no es real. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, del caso previo del objetivo que estábamos utilizando como ejemplo, este puede ser el título tentativo: conocimiento sobre los subprocesos de la composición escrita. Este es la variable dependiente en docentes, y todo esto es lo que es la población en docentes de tercero a quinto de primaria en escuelas públicas y privadas. ¿Es comparativo o descriptivo este objetivo? Puede ser de ambos. ¿Cuál es el interés del investigador? ¿Demostrar diferencias entre públicas y privadas? ¿O es más descriptivo, ¿no? De describir los conocimientos. Y eso va a depender de cuál es mi interés. Si fuera descriptivo, entonces yo determinar los conocimientos, ¿no? Identificar los conocimientos. Si fuera comparativo, ¿cuál sería el fraseo? Ya no determinar, identificar, puede ser analizar las diferencias del nivel de conocimiento entre los docentes de escuelas públicas y privadas, ¿no? Yo tengo que empezar a
a especificar por dónde va mi interés. Establecer las diferencias, comparar, ¿no? Si mi estudio es más comparativo, debería de utilizar ese tipo de verbos. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy en esta clase. Nos vamos a ver en clases subsiguientes y siempre recuerden que nos pueden buscar en la subunidad de investigación para absolver dudas o cualquier consulta al respecto de sus proyectos de investigación. Muchas saludos.